Eterno Dios y buen Padre, gracias por esta noche y por darnos la oportunidad de conectarnos a través de este medio. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra y bendice cada persona que ha tomado este tiempo, que ha separado este tiempo para alimentarse espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Um, Muy bien, ahí está el afiche, el flyer con toda la información que ya ustedes tienen allí. Lo pueden compartir. Ah, y como mencioné, no solamente para los miembros de la iglesia de la Central de Worcester, sino que está abierto a cualquier miembro de otras iglesias o también amigo que desee estudiar con nosotros. Estamos estudiando las 28 creencias. Esa es la serie de estudios que estamos eh, analizando y hoy vamos a estudiar la número 9. Algunos anuncios antes de entrar en el estudio de esta noche, de esta semana. Recuerden, familia, iglesia, que tenemos Santa Cena este sábado. Este sábado, 1 de marzo, ya es el primer sábado del mes de marzo a las 3:30, Santa Cena Distrital. Y estamos haciendo mucho énfasis, anunciándola cada vez que tenemos la oportunidad, porque queremos que ustedes puedan hacer planes para estar allí. Va a ser una tarde muy especial, tanto para la iglesia de la Central como para Nuevo Amanecer, y confiamos de que Dios se va a manifestar poderosamente en la vida de cada una de las personas que nos reunamos allí ese sábado en la tarde. Este sábado a las 3:30 tenemos Santa Cena Distrital. Um, y este año no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí con nosotros, aquí en Zoom, pudieron participar el año pasado del seminario adventista laico. Uh, Preparamos un seminario en el área de liderazgo y este año la certificación es en predicación evangelística. Um, SAL es un seminario con énfasis en educar y compartir una serie de estrategias y enseñanzas para todos nuestros líderes de iglesia. Este programa es exclusivo para miembros de iglesia. Ese es el único requisito aquí para este programa. Debe ser miembro de la iglesia adventista para participar y hay una cuota allí de $130. Eso cubre todos los materiales, libros, certificados, vestimenta de graduación y muchas cosas más. Así que usted va a recibir mucho más de lo que usted invierte. Y allí están todos los maestros, pastores que van a estar presentando las clases. Noten allí en el afiche que cada clase, cada sábado, con o sea, diferentes sábados del mes, tiene un lugar diferente. El sábado 8 de marzo vamos a empezar ahí en Nuevo Amanecer a las 3:30. El doctor Ricardo Norton, el pastor Norton, va a estar con nosotros allí dando la primera clase de hermenéutica y homilética. Así que, y allí están las demás direcciones. Luego en abril vamos a estar en Bridgeport, en junio en Halford, eso son ciudades de Connecticut, y luego en agosto en New Bedford y así sucesivamente hasta completar todos los requisitos para esta clase. Así que si tienen alguna pregunta la pueden hacer, me pueden preguntar personal, pueden llamar. Pero si se quieren registrar, pueden hacerlo en la página de la asociación. Aquí en la parte de abajo está la página www.sneconline.org. Y estamos orando porque el retiro de damas este año está súper, súper poderoso. Así que motivamos a todas nuestras damas a registrarse para ese fin de semana. Y el siguiente fin de semana eh, eh, será el retiro de caballeros, ahí mismo en Camp Winnicott. Así que motívense para participar de ese fin de semana. Muy bien, hoy vamos a estudiar la creencia número 9. Creencia número 9. Recuerden que tenemos este es el libro que estamos estudiando. Está tanto, lo pueden conseguir um, eh,
así en página imprenta, como a mí me gusta tener libros y leerlos así, subrayarlos y demás, o lo pueden conseguir digital, está gratis en distintas páginas adventistas, lo pueden buscar en Google, lo pueden descargar y es totalmente gratis. Pero ese es el libro que estamos estudiando, son las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Recuerden que tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. De esas 6 doctrinas estamos ahora mismo en la número 3, la doctrina de la salvación. La semana pasada, ustedes recordarán, estudiamos el interesantísimo tema del gran conflicto, ¿ah? La creencia número 8 o la gran controversia. Esta semana vamos a estudiar la número 9, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta creencia es tan abarcante que debería ser, en vez de ser una sola, deberían ser 3. Cristo es el centro del plan de salvación, el centro de la Biblia, el centro de todo. Pero esta creencia resume lo que es el ministerio de Jesús aquí en la tierra, su vida, su muerte y su resurrección. Y esta es la declaración oficial. Miren aquí en pantalla, esta es la declaración oficial de la Iglesia Adventista con relación a la creencia número 9, que tiene que ver, repito, con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Miren cómo dice. Lo leo rapidito para que podamos, y lo vamos a detener unos minutos en algunas palabras allí que quisiéramos enfatizar. Mediante la vida de Cristo, la perfecta obediencia a la voluntad de Dios y en sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano. ¿Están viendo cuál es el único medio? Interesante mirar allí que fue Dios el que proveyó. Dios proveerá de cordero, ¿recuerdan? Dios proveerá de cordero. Y Dios proveyó un cordero para vestir a Adán y a Eva. Dios provee siempre de cordero desde el principio. De eso se trata el plan de redención, de proveer un medio para expiar el pecado humano. Sigue diciendo, de manera que los que por fe aceptan esta expiación tiene que ver con sacrificio. O sea, en otras palabras, los que aceptan este sacrificio, esta entrega, pueden tener vida eterna. Y toda la creación puede comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Dice toda la creación, no solamente tiene que ver con este planeta Tierra, tiene que ver con todo el universo, toda la creación de Dios. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios. Vindicar significa defender. Recuerden que Jesús vino a esta tierra a vindicar el carácter de su Padre, porque estaba siendo cuestionado. ¿Por quién? Por Lucifer, por Satanás. Y ya lo vimos la semana pasada, que este asunto, esta política, este conflicto empezó en el cielo, con los ángeles y serafines y demás. Entonces, el universo ahora estaba, Satanás puso en duda el carácter de Dios, la justicia de Dios. Y Jesús vino entonces a vindicar la justicia de Dios, dice, y la benignidad de su carácter. Porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria. O sea, vicaria tiene que ver con sustituto. Murió en nuestro lugar, es vicaria y expiatoria. Tiene que ver con sacrificio. La muerte de Cristo es reconciliadora. ¿Por qué? Porque nos vuelve a conectar o a reconciliar con Dios, ¿verdad? Y transformadora. Transforma el corazón contaminado por el pecado y lo libra de una vida
que va rumbo a la muerte, ¿verdad? En ese sentido es transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación o el sacrificio. Ella declara el señorío de Jesucristo ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. ¿Eh? Así que, y ahí el libro provee una serie de textos que confirman esta declaración. Esta es una declaración oficial de la iglesia con relación a esta creencia sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y el fundamento es la palabra de Dios. Y allí están los textos que confirman o le dan luz, ¿verdad?, a esta creencia. Entonces, miramos a un Dios que está preocupado por la situación del ser humano luego que cae en el pecado, pero que no se queda de manos cruzadas, sino que empieza a trabajar a favor del hombre, a favor de la mujer, a favor del ser humano, desde el mismo principio. Noten que no pasó mucho tiempo después que Adán comió del fruto, no pasó mucho tiempo para que Dios se acercara al hombre, a buscar al hombre, a llamarlo y decir dónde está. Y con esa llamada, con esa invitación, con esa búsqueda, Dios entonces pone en marcha su plan de restauración. Ahora, poner en marcha no significa que ahí empezó el plan de redención. Dice que el plan de redención se hizo desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes del mundo ser creado, antes de la semana de la creación, ya Dios tenía un plan. Y qué bueno que tenía un plan, porque lamentablemente el hombre cae en pecado. El hombre no estaba predestinado a caer en el pecado. O sea, Dios no preparó todo un escenario para que el hombre caiga en pecado, ¿verdad? Sino que él proveyó en caso de que el hombre faltara a su fidelidad a él. Así que miramos a un Dios atento, un padre que mira la situación de sus hijos, se preocupa, pero no se queda de manos cruzadas, sino que toma acción. Y eso es un llamado a nosotros como padres y como líderes a mirar los problemas. Vamos a sentir preocupación, pero no podemos quedarnos solo en la preocupación, tenemos que tomar acción. Y miramos a un Dios que toma acción. Y esto rapidito voy aquí a presentarle las 70 semanas. Ustedes recordarán en el libro de Daniel, Daniel habla de este evento profético, y no solo Daniel, sino tantos otros profetas, profeta Isaías y Ezequiel, eh, que hablan de un Jesús, de un Mesías que viene. Y es todo desde el principio, Dios mismo lo dijo y lo vamos a leer en unos minutos, que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, esas 70 semanas, cuando la multiplicamos por 7 días, ¿verdad? Suman 490 años. Eso empezó en el 457 con la orden del rey Altajerjes de construir las murallas de Jerusalén. Y miramos entonces a un Jesús que nace en el año 3 antes de Cristo, ¿verdad? Más o menos para los meses de septiembre, octubre, se cree que fue el tiempo en el que Jesús nació, septiembre, octubre, año 3 antes de Cristo. Y si le sumamos 30 años, entonces Jesús se bautizó o fue bautizado por Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo. Recuerden que se está utilizando aquí el calendario gregoriano. Los años van bajando, año 3, año 2, año 1 antes de Cristo y luego año 1 después de Cristo. Y así 2, 3, 4, 5, hasta el día de hoy, que han pasado unos 2000 años. Pero entre el año 3 antes de Cristo y el año 27 después de Cristo son 30 años. Jesús fue bautizado a los 30 años y su ministerio público duró 3 años y medio y fue crucificado en el año 31, ¿verdad? Tenía 33 años y medio. ¿Ve? Entonces, si miramos el santuario,
para los que le encanta el tema del santuario, que es una de las creencias que nos distingue como denominación cristiana. Miramos entonces los años de ministerio de Jesús, tanto aquí en la tierra como en el cielo, porque todo esto apunta a Cristo, ¿verdad? Miramos entonces desde el año 3 antes de Cristo hasta el año 31, que Jesús fue bautizado, fue sacrificado. Cuando hablamos del atrio, hablamos de su ministerio aquí en la tierra. Luego, a partir del año 31 hasta el año 1844, en el lugar santo, recuerden que el Espíritu Santo, la lluvia temprana, fue derramada sobre el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y predicaron con poder y miles de personas llegaban al Evangelio. La palabra empezó a predicarse, Jesús mandó ir a todos los rincones del mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos del candelero, tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando hablamos del pan, tiene que ver con la palabra. Cuando hablamos del altar del incienso, tiene que ver con la oración y cómo el Señor recibe las oraciones. Y luego, ya sabemos, en el 1844, en octubre, Jesús pasa al lugar santísimo hasta el día de hoy, hasta el presente. Y sabemos que Jesús va a estar allí en el lugar santísimo como sumo sacerdote hasta el fin de la gracia, hasta el fin de la gracia, que se nos dice entonces que se quitará su ropa de sumo sacerdote y se vestirá con ropas reales, como rey, para buscar entonces a su pueblo. Así que allí están las ubicaciones del santuario y en donde Jesús los ejerció y el tiempo en el que Jesús ministró, tanto aquí en la tierra, durante su ministerio terrenal, y también en el cielo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Así que vamos a enfocarnos rapidito por unos minutos aquí en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Así que mencioné, eh, con la caída del hombre, Dios toma la iniciativa de ir en busca del ser humano. Y cuando hablamos de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que ir al mismo inicio de por qué. Recuerden, la semana pasada hicimos la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra? Y respondimos a esa pregunta, ¿verdad? Y este sería como la parte 2 del estudio número 8, la creencia número 8 que estudiamos la semana pasada. Así que este es un plan maravilloso, pero no se confundan. Maravilloso no significa fácil. Eh, Está envuelto de sufrimientos, sacrificio, derramamiento de sangre y muerte. Pero decimos que es un plan maravilloso porque está lleno de esperanza. Y a veces hay cosas difíciles por las que uno tiene que pasar, pero decimos valió la pena. Valió la pena el sacrificio, valió la pena el desvelo, ¿verdad? Cuando un estudiante se gradúa de la universidad o cuando tú alcanzas un proyecto en el trabajo y tú dices, oye, valió la pena el sacrificio. Así que es un plan maravilloso, sin duda, pero no ha sido nada fácil, porque todavía estamos ahí, estamos envueltos en ese plan de redención. Eh, Así que si bien es cierto que Dios es misericordioso, no puede perdonar a los que se aferran al pecado. El perdón tiene un propósito. Eso es muy importante. El perdón tiene un propósito. Dios desea transformar a los pecadores en santos, porque al cielo solo entran santos. ¿Recuerdan la semana pasada estudiamos qué pasó con Lucifer y con la tercera parte de los ángeles? Dejaron su santidad y se contaminaron, se ensuciaron. Esto nació en el corazón de Lucifer. Y al contaminarse y querer quedarse en la suciedad, entonces fueron echados. No se halló lugar para ellos en el cielo. Y si Lucifer y la tercera parte de los ángeles fueron echados,
Un ser humano que se aferra al pecado, que está contaminado, tampoco va a tener acceso, ¿verdad? Tampoco va a tener acceso. Así que el plan de Dios es transformar. Recuerden esa palabra que la utilizamos hace unos minutos, transformar el corazón, borrar la mancha de pecado. Y esto lo logra el sacrificio de Jesús, la vida y el sacrificio de Jesús en la cruz, y también su resurrección y su intercesión. Así que es un conjunto de cosas, no es solamente una, lo que hace posible que podamos alcanzar salvación, pero ya Jesús ha completado todo lo que se requiere. Por eso decimos que es más fácil salvarse, que el cielo ha dado más para salvarnos que el enemigo para perdernos, porque el enemigo no ha dado nada, al contrario. Dice Jesús que el ladrón viene para robar, para destruir, para matar. El enemigo lo único que hace es quitar. Dios lo que hace es dar. ¿Mm? Él da perdón, Él da transformación, Él da luz, Él da vida y vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Ve? Entonces, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Algunos textos que puedo compartir con ustedes, que ustedes ya conocen del Antiguo Testamento, que profetizaban a un Mesías que iba a llegar. Lo miramos ahí en Génesis 3:15. El mismo Dios habló de una simiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza. Él, refiriéndose a Jesús, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miqueas también habló del Mesías. Él profetizó que nacería en Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También el profeta Isaías, muy reconocido por hablar sobre profecías mesiánicas, Isaías 7:14, por ejemplo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Significa Dios con nosotros. Así que ya cientos de años antes de Jesús nacer, ya el profeta Isaías está hablando de la concepción de María, una joven virgen, concebirá y dará a luz un hijo. Isaías habla bastante, por ejemplo, aquí también capítulo 11, dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Él reposará y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni alguirá por lo que oigan sus oídos. Así que, y pueden seguir leyendo allí todo el capítulo 11, pero el profeta Isaías está hablando sobre específicamente el Mesías, Jesús. Y así sucedió. Como mencioné, en el año 3 antes de Cristo, eh, bueno, el año 4 se le anunció a María que iba a quedar embarazada, finales del año 4. Y Lucas capítulo 1 registra, también otros evangelios registran, pero me encanta cómo Lucas registró ese encuentro entre el ángel y María. Dice el versículo 30, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y entonces María en el versículo 34 se hace la pregunta y dice, ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. Yo no he tenido relación sexual con nadie, ni con José, ni mucho menos con ningún otro hombre. Y el ángel entonces le explicó, el Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios. Ahora, este es el gran misterio de la concepción, el gran misterio que el ángel trata de explicar aquí, pero que eh, nosotros, nuestra mente finita, no logra comprender cómo Dios, como un ser omnipotente, infinito, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, eh, se convirtió en un embrión, se convirtió en un feto, se convirtió en una criaturita bien pequeñita y ahora no solo tiene una naturaleza espiritual, sino una naturaleza divina humana. No tiene, no cabe en la mente, es un misterio, es un misterio. Lo que sí sabemos son varias cosas. Número uno, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Así que es un trabajo entre el Espíritu Santo y el Padre. Uh, y entonces miramos ahora a un Jesús que tiene una naturaleza única en su clase, que nadie la tiene, una naturaleza divina humana. Cuando miramos al Padre y cuando miramos al Espíritu Santo, cuando miramos a los serafines, a los querubines, a los ángeles, son de naturaleza espiritual, no son de carne y hueso y sangre. Los seres humanos fuimos creados, tenemos una naturaleza espiritual, una en la que crece y está en intimidad con Dios, pero cuando hablo de naturaleza me refiero en este caso a de lo que somos hechos, de carne y hueso y sangre. Y esto no fue después del pecado. Antes de Adán y Eva pecar, eran de carne y hueso, ¿verdad? Eso no cambió con el pecado. Hay personas que piensan que después del pecado es que tenemos hueso y sangre. No tiene sentido porque Eva fue creada de la costilla, de una de las costillas de Adán. Dios operó, hizo una cirugía. Y yo me imagino que se derramó sangre en esa cirugía. Ajá. Soy yo aquí imaginándolo, porque es obvio que si Dios cortó y sacó una costilla, eh, salió algo de sangre y Dios como buen cirujano, ¿ah?, hizo todo perfecto allí y cerró eso allí y entonces hizo a Eva. Pero los detalles no lo sabemos, pero sí sabemos el principio, que Dios es el creador del hombre y de la mujer y que Dios hizo a seres humanos de carne y hueso. Ahora, Jesús es de naturaleza divina humana. Algunos dicen 100% Dios, 100% hombre, otros dicen 50% hombre, 50% Dios, como hay personas que lo llaman de distintas maneras, pero si queremos facilitar esto lo mejor posible, recuerden que no vamos a entender esto en su totalidad, simplemente miramos lo que se nos ha sido revelado y lo aceptamos por fe y con un espíritu de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, sin merecerlo. Entonces miramos a un Dios ahora que como resultado de esta intervención, si podríamos llamarlo así, esta intervención divina entre el Espíritu Santo y una joven virgen, ahora tenemos a un Jesús de naturaleza divina humana. ¿Mm? Pero durante su ministerio terrenal, él no utilizó sus atributos divinos en el sentido de poder, uh, de utilizar sus poderes divinos y poder defenderse de los ataques. En una ocasión querían apedrearlo y recuerden que Jesús fue azotado, fue crucificado. No se aferró a eso, sino que dio un ejemplo como humano.
enfrentó las tentaciones, sufrió como sufriría cualquier ser humano de carne y hueso. Y la clave de Jesús es que él se aferró al Padre tan íntimamente como lo estaba antes de su naturaleza divina humana. Jesús era uno con el Padre antes del año 3. Y cuando hablo del año 3 fue el año en el que él nació aquí en la tierra, eh, que María quedó embarazada. Jesús era uno con el Padre desde la eternidad. Ahora Jesús en la tierra, a medida que va creciendo, como joven y como adulto, era uno con el Padre, aún como ser humano. Y allí radicaba el éxito de su ministerio, en su intimidad con Dios. Y allí radica el éxito tuyo y el mío. Que como seres humanos podemos aferrarnos tan íntimamente a Dios, ¿m? Y ser uno con Dios, ¿verdad? Jesús, uh, cuando habla de unidad, dice que la unidad debe llegar al punto de convertir a ese equipo en uno solo. Él hablaba de él y su relación con el Padre son como uno. Y oraba, por ejemplo, en Juan capítulo 17, la oración de Jesús es que sus hijos sean uno, perfectamente unidos. Um, Así como una pareja son uno, ¿verdad? Adán y Eva ya no son más dos, sino uno. Ahora sus hijos somos uno, no en el sentido romántico, obviamente, es otro tipo de relación, pero sí en el sentido de unidad, en propósito, como equipo, avanzando con eh, eh, con un solo propósito y una meta hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Así que esto es maravilloso. Esto lo estudiaremos eh, por mucho tiempo, pero por ahora recibimos lo que se nos ha revelado y agradecemos a un Dios misericordioso y justo por lo que él ha hecho en la cruz del Calvario y más allá, mucho antes y mucho después de la cruz, porque esa cruz es como un antes y un después, ¿verdad? Ese año 31, ah, eh, miramos siempre a la cruz y miramos el sacrificio de Jesús, su amor, su misericordia, de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero Jesús hizo mucho más antes de eso y ha hecho mucho más también por amor a nosotros después y lo seguirá haciendo eternamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de una relación con Dios para siempre. Muy bien, sí, voy a detener aquí un minutito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Eh, duda? Adelante, Wilber. sí, yo tengo una pregunta. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿subió con la divinidad humana o con la divinidad divina? ¿O subió con las dos divinidades? Gracias, Wilber. Muy buena pregunta. En el momento en el que Jesús es concebido en el vientre de María, adopta ahora una naturaleza divina humana que va a tener por toda la eternidad. La naturaleza divina humana de Jesús no se limita solo a su ministerio terrenal, sino que va más allá. Y hay varias evidencias para esto. Eh, por ejemplo, una de ellas es que o esa cicatriz de la crucifixión, específicamente en las manos, quedará allí para siempre. Entonces, si Jesús abandonara su naturaleza o su parte humana, eso desaparecería. Pero al quedar eso para siempre, lo que se nos está diciendo es que su naturaleza, en el momento que él adopte ahora esta nueva naturaleza, se quedará con esa naturaleza para siempre. Otra evidencia es, por ejemplo, y es una cita muy interesante, es posible que la próxima semana se la comparta. En el espíritu de profecía, Elena comparte que Jesús
por su naturaleza humana, está limitado con el atributo de su omnipresencia, pero que a través del Espíritu Santo puede estar en todo lugar, al igual como lo hacía antes de atribuirse esta naturaleza divina humana. O sea que tiene una limitación y no la tiene, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo él tiene. Pero lo que ella dice es que su naturaleza divina humana, ese aspecto humano, es como un estorbo. Ella menciona esa palabra um, en ese sentido, pero a través del Espíritu Santo. Jesús, porque recuerden que cuando hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, son tres personas, uno, y trabajan al unísono. Um, pero sí, respondiendo a tu pregunta, Wilber, sí, Jesús ascendió y Jesús regresará, no solamente ascendió con esa naturaleza, sino que regresará con esa misma naturaleza y vamos a ver en sus manos la cicatriz de sus heridas por los clavos en la cruz. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o aportación? Yo tengo otra pregunta, pastor. Sí, adelante. Esta es una pregunta que nos hacemos nosotros, los adventistas, nos la hemos hecho mucho hace tiempo. Si Adán no hubiera probado del fruto, ¿qué hubiera pasado en ese aspecto si él no lo hubiera probado? Si Adán no hubiera, si Adán hubiera rechazado el fruto que le ofreció Eva, número uno, ya este asunto estuviera resuelto hace rato, porque eh, el Señor le hubiera tocado lidiar con una sola persona en vez de dos. Esas dos personas eran todas las personas del mundo. Entonces, al caer los dos, ya la situación era muy diferente y Dios tenía que dejar correr, porque acuérdense de algo, aquí el carácter de Dios estaba en juego y el universo estaba mirando cómo Dios se iba a comportar ante las acciones de Satanás. Satanás es echado del cielo y ahora eh, engaña a Eva o la tienta a tomar del fruto que Dios le prohibió y logra también que Adán coma y ahora el universo está observando qué va a hacer Dios. Entonces Dios tenía que dejar que esto corriera su curso para que el universo observe que realmente su ley es justa y santa. Muy bien. Y por eso estamos hasta aquí en esta situación. Si Adán hubiera rechazado y Eva, Dios entonces hubiera buscado la manera eh, de, de restaurarla a ella. Hay personas que son de la idea que Dios lo hubiera destruido y hubiera creado otra mujer para Adán. Yo no estoy muy de acuerdo con esa posición porque Eva es un alma, una hija de Dios creada por él. Dios, así, eh, Jesús estuvo dispuesto a morir por Eva y por Adán, no solamente por Adán, sino también por Eva. Así que Jesús hubiera buscado la manera no sé cómo, ahí no me pregunten, porque estamos hablando de algo que no sucedió. Y entonces no me gusta abundar mucho en algo que realmente no sucedió. No sucedió, pero sí, a manera general, Jesús hubiera buscado la manera de restaurar a Eva de vuelta al jardín. Hubiera sido más fácil porque solamente una persona en vez de dos. Um, eh, y no hubiéramos estado en esta situación. Pero eso es un asunto que, ¿verdad? Solamente queda allí en la imaginación porque no sucedió. Si yo quiero hacer una pregunta, pastor. Adelante, Gustavo. Este, yo he estado pensando, ¿Satanás fue lanzado a la tierra antes de la creación o después de la creación? Satanás fue lanzado, bueno, no dice que Satanás fue lanzado específicamente a la tierra, dice que fue echado del cielo. Eso es muy importante. Fue Ujú. echado del cielo. Acuérdense que hay tres cielos. Está el tercer cielo, que es el trono de Dios, la morada de Dios, de donde fue echado Satanás.
está el segundo cielo, que es el universo, y luego está el primer cielo, que son los astros, o sea, no los astros, sino la atmósfera nuestra aquí en el globo terráqueo. Él fue echado del cielo. Sí, fue echado después de la creación. ¿Por qué? Porque en la cita que compartimos la semana pasada, ustedes, lástima que no la tengo aquí, pero ustedes recordarán que lo que estuvieron conmigo, Lucifer intentó regresar al cielo o volver a tomar su posición, ¿recuerdan? Y, pero él no llegó con un corazón arrepentido y fue rechazado. Y entonces, al ser rechazado, él se enojó más con Jesús, con Dios, puso a ángeles que habían caído a burlarse de los ángeles que entraban y salían del cielo y prometió que le iba a hacer daño a Adán y a Eva en la tierra. Eso no quiere, eso no deja, nos da la luz de que ya la creación ya estaba hecha. Y miramos a un Lucifer que muy posiblemente tentó a seres de otros mundos que no cayeron y al llegar a este planeta Tierra tentó a Eva eh, eh, y sí cayó en la trampa, en el pecado. Así que sí, fue lanzado fuera después, eh, 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 o sea, él llega aquí a la Tierra ya con la intención de hacer daño y es echado del cielo después de la creación, aquí en la Tierra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, pastor. Sí, Wilber. Eh, los demás mundos, hubo un principio. A mi entender, hubo un principio allí en los demás mundos. Allí hubo una creación también, igual que aquí en la tierra. Allí se creó una pareja, al igual que Adán y Eva, para multiplicar, para henchir, para formar esos mundos. Muy bien, sí, miramos esa temática de otros mundos, está muy limitada en nuestra teología adventista. No tenemos mucha fuente, mucho conocimiento, muchos detalles con relación a ese tema. Por eso no se habla mucho, porque realmente ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía tenemos así, de forma detallada, cómo sucedieron las cosas, cómo Dios, si fue lo mismo que se hizo así. Nosotros, si tuviéramos que imaginar, diríamos que sí, que hizo lo mismo, pero eso es solo una opinión, no hay una evidencia así clara o textual que diga cómo Dios lo hizo, cómo Dios lo manejó. Si miramos, por ejemplo, en el libro de Job, que vinieron representantes de otros mundos, y el representante de aquí no fue Adán, porque obviamente estaba limitado aquí por el pecado, fue el mismo Satanás. Eh, a, 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 Cuando Adán comió, le dio entonces el poder a Satanás que Dios le había dado a Adán para administrar la tierra. Y entonces en ese sentido es, entre comillas, un representante. Pero si miramos a otros representantes de otros mundos que van y se presentan delante de Dios. Y el Espíritu de Profecía también habla de que somos espectáculo, bueno, y la Biblia, de que somos espectáculo para el universo. Y el Espíritu de Profecía también habla un poquito sobre seres de otros mundos. Pero no tenemos así detalle de si fueron 7 días, si tienen un séptimo día, si hay un Adán y un Eva. Es posible que sí, es posible que sea diferente, eso no lo sabemos. Ya lo vamos a saber pronto, cuando Jesús regrese por segunda vez, se nos darán, miraremos esos detalles, ¿verdad? Y vamos a Amén. poder viajar a otros mundos, si Dios nos lo permite. Muy bien, permítame seguir y vamos a dar unos minutos al final si tienen alguna otra pregunta. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí es, ¿qué cosa? Reconciliando a, al ser humano con Dios. Es como, me gusta esta imagen, es como un puente, ¿verdad? El pecado quebró ese, ese camino, hizo un abismo allí entre Dios y el hombre, pero Jesús hace posible que el ser humano pueda tener ese acceso a Dios. Para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral,
la muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad tanto moral como legal. En consecuencia, la cruz es una demostración tanto de la misericordia de Dios como de su justicia. Entonces, la cruz es una muestra de qué cosa? Dos cosas: la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. La misericordia, ¿por qué? Bueno, porque Jesús no merecía morir. Dios fue misericordioso con nosotros, que sí merecíamos ser crucificados, merecíamos la muerte, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. En ese sentido es misericordioso, pero también es una demostración de justicia, porque cualquiera puede decir, bueno, si Dios es misericordioso, Él podía solo perdonarnos y nadie tenía que morir. No, porque también Dios es un Dios de justicia. Alguien tenía que morir, alguien tenía que llevar esa carga, pagar esa consecuencia. Y entonces ahí se muestra la justicia de Dios. En este caso, Jesús recibe entonces, como se mira aquí en esta imagen, muere en lugar nuestro y asume las consecuencias. No que él cometió pecado, sino que asumió las consecuencias del pecado del ser humano, cargó el pecado, o dicho de otra palabra, asumió las consecuencias. ¿Y la consecuencia cuál es? ¿Qué es lo que le demanda la ley cuando es quebrantada? La muerte. Entonces, un concepto importante en el plan de salvación es el siguiente: los pecados y la culpabilidad que nos ha contaminado pueden ser transferidos al portador. Recuerden que el portador de nuestros pecados es Jesús. Y eso nos hace a nosotros entonces limpios, limpios. Y allí el salmista, Salmo 51:10. Si alguien lo tiene, para que me ayude a leerlo, si tienen allí, si algunos tienen su Biblia a la mano, ayúdenme allí leyendo ese texto. El Salmo 51:10. Ese texto allí, el salmista es maravilloso porque es como un clamor que él hace y que está hablando en nombre de todo ser humano, de todo, o sea, de todos los que reconocen que son pecadores y que necesitan transformación, que necesitan ser limpios y ser restaurados. Así que, ¿quién me puede leer allí? El 51:10. Sí, Mauricio. Sí, yo lo tengo, pastor. Dice, crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Es un clamor que está haciendo el salmista allí. Un corazón limpio, un espíritu recto. Entonces, Jesús hace posible eso por su vida, su muerte, su resurrección y su intercesión. Recuerden que son cuatro cosas: su ministerio, su vida, su muerte, su resurrección y su intercesión. Lo que hace posible que tú y yo hoy podamos declararnos salvos, ¿verdad? Eh, y alcanzar salvación y vida eterna cuando Jesús regrese por segunda vez. La muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, dice: ¿o ignoráis que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Y aquí el precio, ¿saben cuál es? La vida de Jesús. Se derramó sangre, y no cualquier sangre. Recuerden que la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento, en el desierto, eran sangres de inocentes, sangre de animales, pero animales inocentes. No eran los corderos los que cometían los pecados, eran las personas, los hombres y mujeres que llevaban al cordero para ser sacrificado en lugar de ellos. Y ellos mismos tenían que degollar al cordero allí con el sacerdote. Eran ellos los que ameritaban ser degollados y sacrificados, pero otro moría en su lugar. Y eso fue lo que sucedió cuando Jesús fue sacrificado en la cruz. Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos en calidad de regalo. Su perfecto carácter es escrito como un manto de justicia.
que nos concede para cubrir los trapos inmundos que simbolizan los intentos humanos de producir justicia. ¿Saben lo que esto quiere decir? Es que Jesús fue un ejemplo para nosotros, así como se presenta aquí en esta diapositiva. La vida de Cristo en el mundo proveyó a la humanidad un modelo de cómo vivir. Entonces Jesús murió en nuestro lugar y él vivió una vida santa. Pero esa vida de santidad, nosotros tenemos que andar en ella, nosotros tenemos que vivirla. Si bien es cierto que Jesús murió en nuestro lugar, no significa que al Jesús vivir una vida santa, ya nosotros ya se nos garantiza la salvación y yo puedo hacer y deshacer y no, ya Jesús vivió la vida que yo debí de vivir. No, 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 no. Jesús vivió esa vida para darnos ejemplo y murió para que nosotros ahora podamos vivir esa vida. ¿Mm? ¿Qué vida? Una vida de santidad. ¿Eh? Entonces hay personas que piensan, que dicen y viven como que ya no tienen que vivir no tienen que vivir una vida de santidad porque ya Jesús la vivió. No, 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 no. Jesús murió para que tú vivas, para que tú y yo vivamos una vida de santidad, separados del mal. El ministerio actual de Cristo está arraigado en su muerte y su resurrección. Si bien es cierto que el sacrificio expiatorio realizado en el Calvario fue suficiente y completo, sin la resurrección no tendríamos la seguridad de que Cristo completó con éxito su divina misión en el mundo. Que es lo que le estaba mencionando hace unos minutos. Aquí hay una serie de elementos que Jesús debía cumplir para completar su plan de redención en lo que tiene que ver con la ejecución, ¿verdad? Su vida, su muerte, resurrección y su intercesión, que es una creencia que vamos a estudiar más adelante. Entonces, la reconciliación se hace efectiva solo cuando se acepta el perdón. ¿Están viendo? No es automática. No es que Jesús murió y ahora entonces todo ser humano está reconciliado con Dios. No. Eso se hace efectivo o efectiva cuando se acepta el perdón. O dicho con otras palabras, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y empezamos una relación íntima con Cristo, caminando de la mano con Jesús y somos transformados por su gracia. Entonces ahí se efectúa una reconciliación. La declaración de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer y aceptar el sacrificio y rendir nuestra vida a Jesús para que eso que hizo Jesús pueda ser efectivo en nuestra vida, pueda cobrar sentido, ¿verdad? El ministerio divino de la reconciliación revela la futilidad de los esfuerzos humanos por obtener la salvación a través de las obras de la ley. Y esto es algo que los miércoles, que yo estoy allá en la iglesia, estamos estudiando testimonio para la iglesia los miércoles y hemos estado hablando bastante sobre la gracia. Y este asunto de la salvación por obras. Esto es eso es de invento humano y hasta satánico. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Entonces, cualquier intento del ser humano de salvarse por gracia, por obra, perdón, es fútil, ¿verdad? No tiene base. Se establece así una nueva relación entre Dios y el pecador arrepentido. Es un compañerismo basado en el amor y la admiración antes que en el temor y la obligación moral. Y entonces nace en el ser humano el deseo de compartir a Cristo con otras personas. Al ser nosotros transformados, ahora nace en nosotros ese deseo de compartir las buenas nuevas. Eso significa el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Compartirla con otras personas. Así que esta creencia nos da esperanza. Realmente es el centro
de nuestra esperanza, la luz al final del túnel, a un Jesús que nació, un Jesús que desarrolló un ministerio perfecto, un Jesús que murió y un Jesús que uh, resucitó y que regresará muy, muy pronto para estar con nosotros por toda la eternidad. Muy bien, Amén. unos minutitos para preguntas, observaciones, ya son las 8:30, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien, eso estuvo allí. Tratamos de explicarlo de la mejor, de la manera más sencilla posible, pero recuerden familia que esto es tan grande. Cuando hablo de sencillo no me refiero a que el evangelio eh, sea finito, no, es infinito, es tan grande que no cabe en nuestra pequeña mente, pero sí doy gloria a Dios porque Él nos ha revelado. Amén. Nos ha revelado tanta información maravillosa sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer. Entonces, eso es algo extraordinario y maravilloso. Amén. Amén. Así que gracias a ustedes por separar esta hora para estudiar. Recuerden, el próximo lunes vamos a continuar con la creencia número 10. Y si tienen alguna pregunta, estamos aquí para responder, si sabemos la contestación, ¿verdad? Estamos confiados de que muy pronto Dios va a contestar todas las dudas y todas las preguntas que tenemos que no han sido contestadas aquí en la tierra. Muy bien, vamos a orar y nos despedimos. Eterno Dios y buen Padre, gracias por este día. Gracias porque hoy nos diste la oportunidad de poder conectarnos por Zoom y estudiar una porción de tu palabra. Amén. Gracias por Jesús, por su vida, su ministerio, porque murió en nuestro lugar, porque resucitó y damos la gloria a Dios, ascendió y ahora está intercediendo por nosotros, preparando a un pueblo para su segunda venida. Queremos mirar a Cristo Jesús cara a cara, darle un abrazo y poder contar con su presencia y con su bendición por toda la eternidad. Mientras tanto, Señor, seguimos confiando en ti, esperando en ti y dejándonos guiar por tu gracia y por tu sabiduría. Que podamos descansar esta noche y tener un resto de semana en intimidad y comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches.